Gloria al nombre del Señor. Un cordial saludo para todos ustedes en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor por esta tremenda oportunidad que nos ha regalado de poder estar una vez más con todos ustedes para compartir una reflexión de la poderosa palabra de Dios. Doy gracias al Señor porque puedo estar aquí y porque puedo dirigirme a todos ustedes a través de este canal en YouTube para compartir una reflexión, para compartir lo bíblico y así poder ser edificados bajo esta poderosa palabra. Para esta ocasión quiero tomar un tema que lo he titulado Actitud de Salvos. Y va a ser un tema que vamos a estar compartiendo durante varios días y que lo invito para que no se vaya a perder ninguno de los segmentos que vamos a tener bajo esta expectativa, bajo este tema, actitud de salvos. Y para esta ocasión quiero invitarles para que abran sus Biblias y sus corazones y vamos a mirar carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y voy a referirme en el capítulo 12 y el verso 21, un texto muy especial, muy conocido por todos los lectores de las Sagradas Escrituras. Y si usted, amigo, aún no lo ha conocido, le invito para que lo lea y para que medites en él. Dice Romanos capítulo 12 y el verso 21. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gracias a Dios por su palabra. Actitud de salvos. Permítame entonces tener este momento para que reflexionemos bajo este título, para que usted y yo podamos analizar y podamos examinarnos cómo está nuestra actitud frente a las circunstancias, frente a lo que usted y yo estamos viviendo en nuestro diario vivir, cómo está nuestra actitud frente a los problemas, frente a los triunfos, frente a los fracasos, frente tal vez a una buena economía o una mala economía, pero cómo es nuestra actitud. Y permítame iniciar este tema con una palabra que alguien expresó y dijo: capacidad es lo que le permite hacer algo al ser humano. Motivación es lo que determina lo que usted hace, pero actitud es lo que determina cuán bien usted lo va a hacer. Entonces, consideremos y empecemos por analizar esto de la actitud. Y qué bueno sería que usted considerara en este momento cómo es tu actitud frente a todo lo que estás viviendo. Pero podríamos preguntarnos en esta hora, ¿qué es la actitud? Escuche bien, la actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. Es la relación de una intención o propósito. Según la psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Las actitudes determinan la vida anímica de cada individuo. Las actitudes están patentadas por las relaciones repetidas de una persona. Este término tiene una aplicación particular en el estudio del carácter como indicación innata o adquirida, relativamente estable, para sentir y actuar de una manera determinada. La actitud es la manifestación o el ánimo con el que frecuentamos una determinada situación. Puede ser a través de una actitud positiva o una actitud negativa. Así que frente a esto de lo que es la actitud, podemos ir pensando cómo es nuestra actitud frente a lo que estamos viviendo. Tu actitud es lo que va a determinar
cómo lo vas a lograr, cómo vas a salir, si quieres echar mano de las oportunidades o si tal vez eres una persona que no tiene una actitud correcta y que estás dejando perder toda oportunidad que llega a tu vida. Hemos oído con frecuencia sobre la actitud positiva y la actitud negativa. Estaba mirando algo sobre la actitud positiva y es la que permite afrontar una situación enfocado al individuo únicamente en los beneficios de la situación en la cual atraviesa. Es decir, cuando una persona tiene actitud de campeón, actitud de vencedor, actitud positiva, va a enfrentar cualquier situación y va a sacarle beneficio a esa circunstancia, a esa situación, no permitiendo de que las circunstancias los venzan o los derroten, sino que más bien tomará esa circunstancia, esa dificultad o ese éxito para llevarlo a la cumbre, para llevarlo a un beneficio. Pero también a la vez hay personas que no tienen una actitud positiva, sino que tienen una actitud negativa, a la cual no le va a permitir a esa persona sacar ningún provecho de la situación que está viviendo, lo cual lo lleva a sentimientos de frustración, resultados desfavorables que no le van a permitir alcanzar los objetivos trazados. Por eso, cuando nos referimos a la actitud, tenemos que evaluar cómo estamos frente a ella, cómo está nuestra vida frente a esto. La mayoría de los pilotos de aviones tienen un manual que se titula Actitud de vuelo, y la relación entre la actitud del avión y su comportamiento. Y es interesante mirar esto, porque la actitud de vuelo es aquel que indica al piloto cómo está su aeronave. Se dice que también es conocido como el horizonte artificial. Y se dice que es un instrumento de vuelo que muestra la orientación de la aeronave respecto al horizonte, con el cual se puede conocer rápidamente cuál es el ángulo de su alveo o cabeceo. Y es bien interesante pensar en esto, porque así como todos los pilotos tienen un manual de la actitud de su nave, pues nosotros los seres humanos también tenemos y poseemos un manual sobre la actitud de la vida. Y cuando me refiero a un manual, me estoy refiriendo a las Sagradas Escrituras. Por eso quiero hoy compartir con ustedes algunos textos que podemos tomar para que nuestra actitud sea diferente. El apóstol Pablo, cuando escribió a la iglesia en Filipos, él escribió una de sus cartas especiales, una carta que a mi considerar es una de las cartas más hermosas que el apóstol Pablo haya podido escribir. Y él, cuando se dirige a todos los creyentes en Filipos, él les expresa algo en el capítulo 2 del verso 5 de la carta a los filipenses, y escuche este texto. Según la versión Biblia de las Américas, escuche cómo dice: haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y qué interesante es ver cómo esta versión nos habla de la actitud de Cristo. La versión Reina Valera dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero aquí esta versión nos habla a una actitud, y la actitud que tuvo Cristo frente a la salvación del ser humano. Cristo es un gran ejemplo y Él nos dejó un gran ejemplo.
Su elevada norma no fue dada para frustrar al ser humano o a sus seguidores. Al contrario, esa actitud de Cristo, ese comportamiento de nuestro Señor, nos deja una gran enseñanza, nos deja un gran ejemplo para nosotros imitar, para nosotros vivir, para nosotros seguir. Por eso, cuando tú te enfrentas, o más bien cuando tú te pones frente a Cristo, vas a mirar cómo es Él, cómo actuó Él, cuál fue su actitud frente a las cosas que Él vivió. Se me viene a la memoria un texto que el apóstol Pedro cita en una de sus cartas, que cuando a Cristo lo maldecían, Él encomendaba todo a aquel que lo podía librar. Y Él nunca en su boca se halló una palabra o una maldición, en su boca nunca hubo juicio en contra de aquellas personas que estaban maltratándolo. Antes, al contrario, en su boca hubo perdón, misericordia y bondad, porque la actitud de nuestro Señor Jesucristo frente a sus verdugos nos deja a nosotros mucho, pero mucho para vivir. Por eso, al estudiar la carta del apóstol Pablo a los filipenses y en especial el capítulo 2, desde el verso 3 hasta el verso 8, usted puede ver cómo es la actitud del Señor, cuál fue la actitud de Cristo frente a todas las circunstancias que él vivió. Y el apóstol Pablo en el verso 3 de la carta a los filipenses dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás o de los otros. Aquí vemos una actitud de que no se quiso exaltar a sí mismo, sino que era alguien que era para dar su vida. Y Pablo nos enseña a todos nosotros a que tengamos una actitud frente al servicio, frente a los demás desinteresadamente, que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Antes bien, hay que hacerlo con humildad. Qué lindo es esto. Otra actitud que podemos encontrar en la carta a los filipenses en el capítulo 2, mire lo que dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí encontramos una tremenda seguridad de lo que era el Señor. A Dios, Él, antes de venir a este mundo y manifestarse en carne, en su naturaleza y en su forma, era ese Dios soberano, todopoderoso, aunque Él nunca dejó de serlo. Pero cuando me refiero a su vaciamiento, al venir a este mundo, Él no estimó, él no se aferró a esa condición, sino que tomó forma de siervo. Así que esta actitud de que tuvo nuestro Señor de despojarse a sí mismo nos enseña también que muchas veces tenemos que despojarnos de nuestro orgullo, despojarnos de tantas cosas que tenemos hoy en día para enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar. Y número 3, dice también el texto, el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo nos está enseñando la sumisión de nuestro Señor y el gran ejemplo de Cristo para con nosotros. Pablo entonces nos está hablando de esas cualidades tan especiales del Señor y que fueron cualidades notorias en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hoy yo te quiero dejar plasmado este mensaje para que pienses cómo está tu actitud frente a las demás personas. ¿Cuál es tu actitud frente a tu servicio a los demás, en tu trabajo, en tu hogar, con tu familia, con tu esposa, tus hijos, tu esposo, con todos los que te están rodeando? Pero para ir terminando,
Pablo nos habla también sobre cómo cambiar nuestra actitud. Y quiero que vaya a su Biblia, Romanos capítulo 12 y el verso 1 al 2, Pablo afirma lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El resultado de una mente renovada o una actitud cambiada, entonces te va a enseñar a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y no solamente a comprobar, sino a cumplir la voluntad de Dios. Y en este capítulo 12 de Pablo escribe sobre los deberes del cristiano. Podemos nosotros concluir que Pablo nos enseña a enfrentar cualquier circunstancia. Y por eso quiero terminar con el texto que iniciamos. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esto nos deja a cada uno de nosotros y nos enseña qué clase de actitud tenemos en nuestras vidas. Nos estamos dejando derrotar, vencer por las actitudes negativas de los demás, por las cosas malas que hay en este mundo, o será que estamos venciendo con una actitud de cristianos, actitud de salvos, con la actitud de Cristo en nuestros corazones para obtener la victoria? Así que te dejo este corto mensaje y reflexión para que pienses en ella, y en otra ocasión continuaremos hablando sobre actitud de salvos. Dios te bendiga y hasta otra oportunidad.